Empezamos esta tercera sesión, pero antes me permito cederle la palabra a la maestra Carmen Arteaga para que nos haga favor de dar un mensaje. Gracias, doctora, muy amable. Buenas tardes a todos. Pues desafortunadamente me corresponde, y como seguramente ustedes ya lo sabrán, pues hacer la mención de que el doctor Hugo Cuauhtémoc Contreras Lamadrid desafortunadamente falleció. Saben ustedes, fue el sábado antepasado, y amigo de este seminario, saben, habían participado en varios eventos en la facultad. Él era el director del seminario de Procesal y también era experto en materia de propiedad intelectual, director del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Así es que, pues bueno, simplemente queremos hacer una mención y pues simplemente decir que en paz descanse. Quiero presentar a nuestros ponentes, nuestro ponente y al comentarista. Para nosotros es un gran honor que hayan aceptado participar de este seminario. Va a disertar hoy en esta sesión el diputado George Jackson. Giorgio es político y activista. Comenzó siendo líder nacional en el movimiento estudiantil de 2011. Es el fundador y primer congresista del partido político Revolución Democrática y de la coalición Frente Amplio, alcanzando el mayor número de votos en las últimas elecciones nacionales. Sus mayores preocupaciones en política legislativa son las disputas en conocimiento y tecnología, así como los acuerdos internacionales de comercio que contribuyen a la desigualdad global, la injusticia y la inestabilidad. George Jackson ha tenido y tiene una participación muy activa en el Congreso de Chile, presentando con éxito propuestas legislativas relacionadas con el acceso a los fármacos y las licencias obligatorias. En estos días ha presentado propuestas relacionadas con la plataforma de acceso a la tecnología de la Organización Mundial de la Salud, conocida como CTAP, así como una propuesta de adhesión a India y Sudáfrica en el área del acuerdo TRIPS. Es coautor de un libro muy interesante, se lo recomiendo, que se llama Copia o Muerte. Se va a hacer cargo de la presentación y comentarios un amigo de este seminario, que ha participado en anteriores oportunidades, Luis Villarroel Villalón. Es abogado, licenciado en la Universidad de Chile, tiene un máster en la Washington College of Law de la American University, consultor en temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías, fundador y director de la ONG Innovarte, dedicada a políticas públicas en el ámbito de la propiedad intelectual y la competencia. Es árbitro de resolución de controversias por nombres de dominio, es profesor de Derecho de Propiedad Intelectual y del Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad Mayor. Es ministro del Tribunal de Propiedad Industrial de Chile, ex ministro, ex asesor de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación de Chile, es ex director, ex jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación. Ha desempeñado cargos académicos en universidades chilenas y en la Academia Judicial Chilena. Tiene amplia experiencia en negociaciones multilaterales y regionales sobre propiedad intelectual. Representó a Ecuador en la negociación del Tratado de Marrakech de la OMPI, de la OMC. Fue elegido vicepresidente del Comité Permanente de Derecho de Autor de la OMPI en el año 2008 y ha trabajado como consultor para UNESCO, entre otras organizaciones internacionales. Mis queridos amigos, tienen ustedes la palabra. Luis, te encomiendo la moderación
y luego de la intervención de ustedes van a intervenir los miembros de la mesa, que ahora no es una mesa, ahora es un núcleo virtual, ¿sí? Y luego las preguntas que se hagan. Tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. Para mí es un honor que usted me haya invitado a participar de este encuentro entre amigos y académicos e interesados en el mundo misterioso a veces de la propiedad intelectual. Y es particularmente una alegría tener como invitado a ni más ni menos que a Giorgio Jackson, a quien tú has muy bien presentado, pero que, como en toda presentación de un gran hombre, un gran político, quedan muchas cosas afuera. En particular, yo quisiera partir destacando el rol que ha tenido Giorgio en el Congreso Nacional, porque ha sido el diputado más activo en proponer reformas legales en el área de la propiedad intelectual, ya sea en el área de derecho de autor o en el área de propiedad industrial. Tiene hoy día un proyecto de reforma para facilitar el uso de las licencias obligatorias en Chile, que está en tramitación, y ha tenido mucho éxito en la defensa del acceso a medicamentos a partir del uso de las licencias obligatorias en el caso de la hepatitis C, y ahora trabajando en el área de COVID. O sea, es un diputado que sabe la materia y eso es una novedad muchas veces en los congresos porque son tantos los temas que no todos los diputados pueden entrar a estudiarlo en profundidad. Y por eso quisiera partir con la pregunta, Giorgio, él como un político, como un ingeniero civil, ¿qué es lo que lo lleva a estudiar y a preocuparse de la propiedad intelectual y tomarlo como una de las banderas de trabajo como parlamentario? Giorgio, buenas tardes. Hola Luis, Rafael, Ana y a todo el panel permanente. Muchas gracias por la invitación. La verdad me honran con la invitación y con la posibilidad de conversar sobre estos temas de los cuales yo tengo mucho que aprender todavía, así que con gusto iré a la parte de los comentarios, de las observaciones. Muy probablemente varias de las reflexiones que tenga para compartir no sean para nada novedosas en la experiencia que está acumulada en este grupo humano, pero la pregunta que tú me haces, Luis, me remonta ya casi 10 años, cuando por primera vez me genera un hecho político que sucedió en nuestro país, genera un quiebre en la idea que se entiende de la propiedad intelectual, en particular los derechos de autor, porque ya se van a cumplir, o se cumplieron 10 años, de lo que fue el trágico incendio en una cárcel chilena, la cárcel de San Miguel, que tuvo como resultado de muerte 81 reos que estaban en ese penal, de los cuales la historia de Bastián Erragada en particular es la que resaltó, es la que generó probablemente la mayor cantidad de reportajes, porque Bastián, de tan solo 23 años, estaba preso, producto de una falta reiterada por venta de DVDs. Era un vendedor ambulante de DVDs y estaba preso y lamentablemente fue uno de los que terminó falleciendo en este episodio de incendio, y eso generó mucha conmoción en su familia, pero en el resto del país, porque Bastián además había hecho público a su círculo que estaba juntando recursos para poder terminar su educación formal, su educación media. Por lo tanto, desde ese momento yo tuve una inquietud. Yo en ese momento ya estaba cursando la especialidad de Tecnologías de la Información en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Católica de Chile, en Ingeniería. Y al año siguiente me toca asumir como dirigente estudiantil. Y la verdad es que, ¿para qué voy a mentir? Ese año de dirigencia estudiantil, donde me tocó ser vocero de la Confech, probablemente la recordarán más, junto con Camila Vallejo, éramos ambos voceros de la Confech. Y en ese momento no hubo mucho espacio, a pesar de que algo pudimos hacer respecto al acceso del conocimiento como una demanda, sobre todo los papers y las revistas indexadas, pero no hubo mucho espacio para poner esto como una demanda principal, porque había muchos otros temas que en el sistema privatizado de educación superior en Chile que había que abordar. Y recién al año siguiente, 2012,
ya también, incluso el 2013, cuando decido en conjunto también postularme a un cargo de representación popular, formando un partido político nuevo, un movimiento llamado Revolución Democrática, que solamente tiene como similaridad el nombre con el mexicano, por si acaso. La verdad es que en ese momento es que también ocurre otro evento importante, que es cuando el activista y programador Aaron Swartz decide quitarse la vida producto de la presión internacional, en su caso, que obviamente probablemente todas y todos recordarán, quienes estén vinculados a los temas de propiedad intelectual, por la persecución del gobierno estadounidense en el caso también de revistas indexadas relacionado al MIT, ¿no? Cuando él, desde los servidores del MIT, extrae en un disco duro las revistas que según él debían ser de acceso público y que hoy día vemos como principal exponente a Alexandra Elbakian y el sitio Sci-Hub como de alguna manera una recuperación de esa memoria histórica del acceso público al conocimiento. Y la pregunta para mí, al menos, la pregunta más interpeladora con estos dos casos, que son casos de muerte, sumado a cuando me toca el ejercicio de la diputación, de la representación popular y con los casos de personas que no accedían a sus medicamentos por cáncer o por otros tratamientos por no tener los recursos que tenían que personalmente, lo que se conoce acá en Chile como bingos en sus comunidades para conseguir los recursos y pagar medicamentos que estaban bajo protección monopólica. La pregunta que recorrió como un virus mi cabeza fue, ¿es ético que conocida una tecnología que puede salvar vidas y cuya reproducción tiene, por así decirlo, un costo marginal, que como humanidad inventemos un monopolio ficticio, legal, sobre la aplicación de ese conocimiento y producto de ello gente muera? Para mí esa pregunta se metió inmediatamente en la cabeza como esos dilemas a los que suele someter el profesor Michael Sandel de la Universidad de Harvard en sus cursos de justicia, que son muy conocidos también por video, en el que siempre hay un ejemplo clásico de que quién tiene responsabilidad o no frente a una muerte si es que uno toma una decisión activa o pasiva, ¿no? Esto del tren que puede arrollar a 5 personas, pero si es que uno puede virar para que muera solo una, etcétera. Ese tipo de dilemas morales me hizo ver de manera muy nítida cómo el impedir por la fuerza que alguien puede reproducir un tratamiento para salvar vidas es bastante parecido a legalizar la pena de muerte a quienes no han cometido ningún delito, sino solo por el hecho de enfermarse. Por supuesto que esto es una primera aproximación, una primera pregunta que se me viene a la cabeza sin saber nada de propiedad intelectual. Esto por allí, por el 2014. Y la pregunta entonces es cómo administrar el conocimiento, ¿no? Siendo estos bienes intangibles, con una diferencia notoria respecto a los tangibles, ¿no? Siendo un bien antirrival, ¿no? Que no se agota en su uso, sino que todo lo contrario, se potencia con su uso. Y en esa obsesión empecé a buscar los inicios de esta idea de propiedad intelectual, apoyándome, por supuesto, en los hombros de gigantes que ya habían escrito sobre esta materia, pero también encontrando intersecciones que quizás no estaban tan exploradas. Y en ese camino me acompañaron grandes personas. Luis, tú eres, por supuesto, uno de ellos en el ámbito de las patentes, de la propiedad industrial. También, junto con la coautora del libro, Paula Espinosa, realizamos esta investigación y la primera pregunta es, ¿puede haber propiedad sobre el conocimiento? Y esa pregunta que yo creo que todavía, cada vez que se habla de propiedad intelectual, a mí me hace ruido la palabra propiedad respecto a los privilegios monopólicos, respecto a los intangibles, ¿no? Respecto a las ideas o a la aplicación de estas ideas. Y creo que hay un debate abierto y que lamentablemente los hechos lo dan por cerrado sobre la idea del original versus la idea de que todo es un constante remix, ¿no? Y que la creatividad se basa en la réplica, en la modificación y en la combinación de distintos elementos. Y eso en todo ámbito de cosas, desde el lenguaje, desde la cultura y por supuesto también desde la tecnología. También la idea de que haya propiedad, o sea, primero esta idea de que haya propiedad sobre algo que no es único y no es asignable a una sola persona, y que es muy difícil y lo debe ver
cada vez que alguien tiene que cursar una patente, revisar lo de la novedad y la arbitrariedad que puede surgir a partir de la idea de novedad, la idea de cuántos papers citados están y cuánto en ese conocimiento marginal puede ser como justificación suficiente para otorgar un privilegio monopólico. Lo segundo es la no rivalidad, ¿no? Es muy extraño que se haya intentado asociar, o sea, no menos de la utilidad del argumento retórico para fortalecer estos dispositivos, pero propiedad cuando no hay rivalidad es algo bastante difícil, ¿no? Y lo ha esbozado también muy bien la premio Nobel de Economía Elinor Ostrom respecto a los bienes públicos. También lo mismo, la no perpetuidad. En general la propiedad se entiende como algo perpetuo, mientras que estos privilegios son temporales. Y por último, un argumento que es más bien libertario, que viene desde el sector más libertario, uno podría decir más desde la extrema derecha, es que la consecuencia cuando alguien establece algo como privado es que el resto deja de tener libertades sobre ese algo, ¿no? Eso pasa con una propiedad cualquiera. Si es que alguien es dueño de un terreno, el resto no puede acceder a ese terreno. Y por lo tanto la gente no tiene libertad sobre ese terreno o sobre esa cosa. Mientras que acá, en este caso, también pasa algo similar, ¿no? Que cuando alguien encapsula, privatiza, otorga derechos monopólicos sobre una idea, el resto deja de ser libre para ocupar esas ideas, ¿ya? Y por lo tanto hay una especie de censura, hay una especie de restricción que tiene que tener una justificación muy fuerte. Y en ese sentido, el descubrimiento inicial que tuve en términos históricos, para contestar esa pregunta, Luis, fue darme cuenta de las dos aproximaciones históricas que hay a este respecto. Una más bien utilitarista, la anglosajona, ¿no? De que habría que establecer un premio de monopolio temporal a cambio de la publicidad de un descubrimiento, ¿no? Porque esa publicidad podría tener beneficios muy, muy notorios para la población cuando esto dejara de estar en el espacio del monopolio temporal, porque si no era imposible obtener, por así decirlo, la ingeniería reversa o las formas de conseguir esa publicidad, ¿no? El secreto podía ser muy fuerte o la imposibilidad de generar una manera alternativa. Entonces ahí había evidentemente una aproximación utilitarista. Y por otro lado, y después eso por así decirlo, se sofistica con la idea de que es un incentivo permanente a la creatividad y por lo tanto que los costos van a ser inferiores a los beneficios. Y por otro lado, la del derecho natural más desde Francia, desde la Revolución Francesa, ¿no? Con los derechos morales como parte fundamental de lo que es propio, que más propio que lo que sale de nuestra mente, y por ahí venía ese argumento. Y la verdad es que ninguno de esos argumentos me hizo sentido. El argumento utilitarista, claro, hay que hacer los cálculos, pero uno no tiene los elementos suficientes para poder hacer ese cálculo. Y esta visión combinada ya desde cuando se empiezan a establecer los tratados internacionales y empiezan a coincidir ciertos criterios, se impone a las excolonias. Nosotros estamos hablando, y en este caso les estoy hablando desde Chile, desde el sur del mundo. ¿Por qué Chile iba a tomar aquellos conceptos que no vienen de la tradición de los pueblos originarios chilenos, no vienen desde acá? Y por lo tanto, ¿por qué habríamos nosotros de querer establecer esta forma de regulación sobre el conocimiento? Y la verdad es que los países que se fueron abriendo paso en sus colonias y excolonias para poder mantener este tipo de regulaciones y entendimiento más bien epistemológico respecto a la propiedad intelectual, lo terminan diseminando, y ustedes saben mucho más de todos los distintos acuerdos internacionales que generaron esta red jurídica internacional respecto a la propiedad intelectual. Pero si volvemos al presente, para ya gatillar un poquito más la conversación, a mí me gustaría hacerles una pregunta también para provocar la conversación siguiente, que es si es que siguen existiendo los fundamentos para hacer esa concesión originaria, ¿no? Esa concesión que servía como base para justificar los privilegios monopólicos para restringir el conocimiento, ¿no? Siguen existiendo sus fundamentos por dos partes. Por un lado, si es que creemos
que en el fondo no existe la imposibilidad de generar ingeniería reversa frente a algunos descubrimientos, ¿no? Eso es bastante importante, y sobre todo después de observar a todo el desarrollo de Asia a través del Shanxi, a través de las formas de copia y aprendizaje e innovación a partir de la copia, uno se pregunta, bueno, hoy día es condición necesaria para el desarrollo tecnológico el otorgar esta concesión. Y por otro lado, el contrafactual que nunca vamos a ver. ¿Existen o no las motivaciones intrínsecas, o existen otras fórmulas para que aquellas personas que tienen la curiosidad, que tienen la inquietud, que tienen la pasión por el conocimiento, fueran a llegar a descubrimientos como los que tenemos hoy día, ¿no? Ese contrafactual no lo tenemos, pero es súper importante planteárselo como una hipótesis alternativa. Y al mismo tiempo, en el presente, cuán arbitrario, si es que nos imaginamos, son los límites de la propiedad intelectual, ¿no? Podemos ver que los movimientos de una coreografía de danza pueden estar protegidos, y lo hemos visto, y hay casos bien interesantes de observar y estudiar, pero los movimientos en una cancha de fútbol, no. Puede ser que los principios, o sea, no sé, una rabona, una chilena, como le llamamos nosotros al golpe, como una tijera por arriba, eso no está protegido, ¿no? Pero en la danza sí está protegido. ¿Cómo operan los mecanismos tanto de competencia o de protección en distintos ámbitos, ¿no? ¿Y cuál es el bien que está protegido? Imagínense que cada jugada de fútbol estuviese protegida. ¿Cuán aburrido sería el fútbol si es que aquellos jugadores no pudieran replicar las jugadas que hacen otros maestros y maestras del deporte? Lo mismo en la arbitrariedad respecto a las mezclas de ingredientes alimenticios, biológicos, para poder alimentarse, ¿no? Las recetas de cocina que no están protegidas, pueden haber razones para eso, pero las recetas de elementos químicos para poder salvar vidas, como pueden ser las farmacéuticas, sí lo están. ¿Dónde está la línea divisoria entre ambas cosas? Uno puede irse a la ley, claro, uno puede ir a ver la ley, pero vámonos al principio que está atrás. ¿Por qué unas cosas sí, otras cosas no? Es una arbitrariedad que es difícil de entender para quien posteriormente está comerciando al mismo tiempo perfumes, DVDs, joyas, no sé, chocolates, y lo detienen por vender una de esas cosas sin tener idea por qué esa es distinta al resto. ¿Por qué son 20 años en la protección de la propiedad industrial en las patentes, y no 15, y no 10, y no 50? ¿Por qué son 70 años después de la muerte del autor, si es que, en este caso, para los derechos de autor, qué incentivo podría generar eso después de la muerte del mismo? Y la verdad es que uno podría cuestionarse un montón de cosas que son absolutamente arbitrarias, pero la idea no es ponerse existencialistas, ni tampoco nihilistas, sino que la pregunta es mucho más concreta, es qué hacemos hacia el futuro. Porque la pregunta que cae de cajón para evaluar este sistema a los ojos del siglo XXI, después de la revolución digital y del Internet y de la supercomputación que tenemos hoy día, es preguntar cuán utilitario ha resultado y cuán utilitario es hoy este sistema para que se justifique. Y el poder observar que no hay estudios concluyentes para afirmar que las patentes hayan incrementado los descubrimientos o invenciones, habiendo resultados contradictorios y contrarios respecto a esta materia, y menos aún habiendo resultados para decir que los costos hayan sido menores que los beneficios. La verdad es que yo al menos creo que es momento, ¿no? Y en el libro que escribimos con Paula, de alguna manera así tratamos de empujar el debate, de que es momento de que la carga de la prueba esté en el otro lado, ¿no? La carga de la prueba para restringir el acceso al conocimiento debiese ser de quienes quieren restringirlo y no de quienes quieren liberarlo. Y esa es una cuestión bien importante, porque a veces nos exigen a quienes creemos en políticas de acceso abierto al conocimiento y a las tecnologías, que nosotros debiésemos proporcionar, por así decirlo, una demostración empírica de por qué esto podría funcionar de otra manera y entregar todos los elementos de detalle de cómo se financiaría la invención, la creatividad, en el caso que no. ¿Y por qué no hacerlo al revés? ¿Y por qué no partir en un momento
con la prueba en el otro lado y nos vamos a dar cuenta que a veces es un absurdo, porque otra pregunta interesante que también la hace el profesor Peter Dragos cada vez que interviene es quiénes ganan y quiénes pierden en este sistema. Y ahí hay un aspecto que a mí me parece fundamental de mira hacia el futuro, y sobre todo las enfermedades que estamos viendo hoy día. Hoy día el COVID está siendo tratado por todos los laboratorios y todos los esfuerzos científicos estados acá, porque gran parte de la población mundial, y digámoslo, gran parte de los países del norte están afectados. Si no fuesen los países del norte afectados por esta pandemia, la verdad es que no tendríamos a todos los laboratorios con la misma intensidad. Y es por lo mismo que existen tantas neglected diseases, ¿no? Estas enfermedades que no hay investigación, es precisamente porque a pesar de que pueden haber cientos de miles de personas con una enfermedad, millones de personas, si es que no hay mercado, la verdad es que no se investiga, o muy poco, o se deja para el espacio de la caridad y de la filantropía. Y por lo tanto, cuando hablamos de propiedad intelectual, no hablamos tan solo de un tipo de propiedad, hablamos de la responsabilidad del Estado y de la sociedad. Porque el Estado, al afirmar que la forma, por así decirlo, de recompensa frente a la creatividad va a ser el otorgar un privilegio monopólico, de alguna manera se desliga de su rol promotor y lo delega en el mercado, que al final se convierte en monopolio más bien, pero lo delega en los privados, ¿ya? No asume un rol principal, no es como la educación. Imagínense que la educación dijera, yo a la persona que levante un colegio le voy a otorgar un premio, ¿no? Que excluya al resto. No, eso no pasa, porque el Estado tiene un rol en la que es la educación. O si el Estado dijera, nosotros vamos a delegar el rol de las Fuerzas Armadas y vamos a darle premio a quien ejecute algún tipo de estrategia contra nuestros enemigos, la verdad es que nadie lo podría comprender, porque hay un rol insustituible del Estado frente al rol de defensa, al rol de educación, al rol de justicia, pero frente al rol de la creación y promoción del conocimiento no lo hay. Y por lo tanto el Estado se desliga. Y creo que estamos en un punto de inestabilidad geopolítica del que no podemos rehuir. Si uno ve las balanzas comerciales de los países del sur versus los del norte, disculpen que haga esta división muy a la CEPAL entre los países del sur y los países del norte, creo que sirven para ilustrar el punto. Si es que uno mira las balanzas comerciales de los países del sur, son en general bastante poco diversificadas, muy poco complejas, con muy poca complejidad económica, a eso voy, y en general un muy bajo porcentaje de aquellas exportaciones principalmente tienen que ver con productos que estén protegidos por algún tipo de norma dentro de la propiedad intelectual, ¿no? Muy poco porcentaje de las exportaciones se paga a precio monopólico, digámoslo así. Mientras que la gran cantidad de nuestras exportaciones están a precio competitivo por productos, materias primas, cobre en nuestro caso, vinos, fruta, que compite con el resto de los países del sur para vendérselos al gran mercado del norte, ¿no? O a China hoy día. Y de eso se trata al final las exportaciones de los países pobres o en vías de desarrollo, de competir en precio, mientras más barato el precio, para que los países nos puedan comprar, ¿no? Son las bases del libre mercado, tampoco, nadie se puede quejar de eso porque son las reglas que están establecidas. Pero lo que está entre líneas es que los países del sur se dedican a vender productos competitivos, por lo tanto con poco margen de utilidad y por lo tanto que tienen que hacer mucho esfuerzo para poder enriquecerse. Mientras que los países del norte, si es que uno analiza la complejidad económica de esos países, uno puede ver un porcentaje mucho mayor de su balanza comercial que está en productos protegidos por monopolios, ¿no? Protegidos por monopolios. Y que, por lo tanto, uno podría establecer una norma no exacta, pero algo así como que los países del norte, los países ricos, los países desarrollados, venden a precios monopólicos y se protegen entre ellos, por lo tanto no compiten entre ellos en creatividad y tecnología. Y los países del sur lo que hacemos es competir para vender materias primas y no vendemos productos monopólicos. Y eso, si es que uno lo mira en el largo plazo, es una bomba de tiempo. Está sonando tic-tac, tic-tac. Está sonando una bomba de tiempo
donde la desigualdad territorial entre los países del sur y los países del norte va a ir creciendo de manera sustantiva, sobre todo con los gigantes tecnológicos que hoy día están dominando la escena de los datos y el monopolio de aquello intangible, algorítmico, que más aumento de productividad económica está generando en los últimos 10 años. ¿Y qué impacto tiene para el ecosistema esta fórmula de entender el conocimiento como algo que puede privatizarse, aunque sea temporalmente, y cuyo premio es el monopolio? Es que el ganador se lo lleva todo. O sea, cuando tú tienes en un ecosistema un premio para el que se lo lleva todo, ese ecosistema no genera incentivos a la colaboración. Ese ecosistema está generado para que haya un compartimentos estancos que compitan no por los precios, no por hacer las cosas mejor, sino por encapsular la información y no compartirla. Y por lo tanto, esto lleva a soluciones más lentas. Perfectamente hoy día 2 laboratorios podrían tener pedazos de una llave o piezas de un puzzle para armar el puzzle, pero no tienen ningún incentivo a compartirlo los unos con los otros. Y esto obviamente hace que las soluciones sean más lentas, hace que el efecto sea exponencial, porque una vez que hay un descubrimiento o una invención, se gatillan las invenciones. Pensemos en nuestros teléfonos celulares, aparece el iPhone y aparecen muchos teléfonos inmediatamente en esa línea y empiezan a perfeccionarse y a empujarse entre ellos. En cambio, cuando las soluciones tecnológicas son más lentas, el desarrollo de todas las industrias aledañas también se perjudica. Pensemos en los desafíos de la humanidad, la crisis climática y la pandemia, 2 desafíos principales que tenemos hoy día. Con la crisis climática puede que haya muchas industrias, muchas empresas tecnológicas que tengan pedazos de ese puzzle, piezas de ese puzzle, pero que no tengan idea que hay otro en otro lado del mundo que tenga otra pieza del puzzle para conseguir mayores eficiencias energéticas y probablemente impactos a gran escala en materia de la crisis climática. Estamos yendo a un barranco, nos estamos yendo de frente al abismo y no estamos encontrando una solución de colaboración. Lo mismo con la pandemia. Pensemos en los primeros 10 días de enero, cuando se puso a disposición el material genético para que se hiciera todo para que se pudiera hacer no se dice mapeo genético, se me fue la palabra, pero para que se pudiera establecer toda la secuencia genética, gracias Luis, para que se pudiera secuenciar este virus y que de esa manera pudiéramos tener un estimado de una vacuna, y todo lo que ha sido colaborativo, un estimado de la vacuna en mucho menor tiempo de lo que podría haber sido cualquier otra vacuna en el pasado. Y esto es porque, en parte, saltándose incluso todos los proto-intereses comerciales, sino en un espíritu meramente científico, en pocos días las personas que les gusta este tema acuden y ponen su tiempo a disposición de este elemento y no están pensando en las utilidades a poder ganar, sino más bien en el impacto que podrían generar. La pregunta que cae de cajón, y con esto cierro, es cómo hacer para que quienes se dedican a lo creativo, la ciencia, la tecnología, la cultura, se vean remunerados por su trabajo. Eso es clave, porque cada vez que uno plantea cuestiones acerca del acceso abierto, te dicen, bueno, pero ¿quieres que nos muramos de hambre? ¿Quieres que no tengamos, no sé, cualquier cosa? Y la verdad es que creo esa respuesta es bastante míope, porque existen un montón de alternativas para poder financiar la creación de conocimiento y la transferencia tecnológica, tal como lo manifiesta en un paper Dean Baker, Yayadev y también Stiglitz, en el que manifiestan 4 opciones distintas de financiamiento, de las cuales la peor es la que restringe el acceso al conocimiento de sus resultados y desconoce también la idea de que no hay otro financiamiento, que actualmente el Estado financia un montón de lo que es el conocimiento a través de sus universidades, sus centros de investigación, pero lamentablemente después esto no tiene acceso abierto. Y no creo que hoy día quienes se dedican a lo creativo estén siendo remunerados por su trabajo en general, a través de la propiedad intelectual, sino que se les transforma obligatoriamente en emprendedores o emprendedoras que tienen que
sacar renta de una mercancía, más que estar remunerado por su trabajo, porque el trabajo tiene que ver con el tiempo. Y una vez que se invirtió un tiempo y que el costo marginal de un desarrollo, por ejemplo, un software, una canción, incluso un medicamento que se puede producir después en serie, el tiempo se invirtió antes del primer producto, antes del primer entregable, antes de la primera mercancía. Y la diferencia entre remunerar el tiempo de trabajo versus remunerar el capital y por lo tanto obtener renta de ese capital cognitivo es un abismo en cuanto a los efectos en distribución, en acceso y por supuesto en justicia social. Así que así fue como, Luis, yo entré en este camino, en este viaje. Insisto, disculpen por ocupar tiempo en cosas que probablemente viajes que ustedes ya han recorrido, pero me parecía importante mostrarles varias de las preguntas por las que he venido cruzando desde que entré en este camino y en este tema de la propiedad intelectual, y estoy muy atento y muy interesado en escuchar las preguntas, los comentarios, las críticas que puedan hacer desde este panel permanente de la propiedad intelectual. Gracias. Muchísimas gracias, Giorgio. En realidad, tu disertación ha sido perfecta en el sentido que nos llevaste desde lo humano, de la problemática en la calle, de la muerte, que incluso significa para muchas personas, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, la falta de acceso al conocimiento o derechamente a tecnologías que sirven para eso, hasta plantearnos los dilemas que son utilitarios y éticos en cuanto a si es buena, si es eficiente y si no lo es, con qué podemos reemplazarlo. Y tú hacías una pregunta, ¿no es cierto? Bueno, si ¿se justifica o no se justifica? Yo voy a tomar el guante en mis 5 minutos con relación a esa pregunta, porque yo también me la he hecho, porque tú y yo, y los que estamos en este panel, de buena fe, tenemos críticas a la propiedad intelectual, no queremos reformarla por una cosa ideológica, sino que por una preocupación por el bien común. Entonces, frente a, si a mí me preguntan, ¿sirven las patentes? Bueno, yo soy un abogado de patentes y vivo, parte de mi vida está en constituyendo patentes y asesorando inversores y asesorando artistas. Y yo te diría que la utilidad que tiene está asociado con el modelo que existe hoy día de financiamiento de la innovación y el sistema de financiamiento de la creatividad. Porque no cabe duda que un investigador que desarrolla una solución a un problema técnico no tiene los recursos para poder llevarlo a la práctica y necesita financiamiento que solamente logra a través de una promesa de exclusividad que le va a dar al financiador, al financista, ¿no es cierto?, al que le pone el dinero. Porque se trata de dinero privado y no se trata de dinero público. Entonces, en un modelo que el financiamiento es del sector privado, indudablemente que la patente juega un rol en la medida que permite encapsular y convertir en mercancía el conocimiento. Entonces, tú necesitas generar un mecanismo alternativo de financiamiento. Y esas propuestas ya existen. Un amigo nuestro, James Love, desde hace mucho tiempo en la OMS, ha propuesto el Tratado de Financiamiento para la investigación y desarrollo de medicamentos, en el cual todos los países pongan una contribución y de esa manera se generen premios o se generen, digamos, remuneraciones para los que desarrollan estas investigaciones y luego el resultado queda libre y hay una competencia de las empresas por producirlo. Entonces, tú tienes un modelo en el cual hay una inversión pública o bien una inversión mixta. Ahora, también hay otra cuestión que es fundamental, que es el reconocimiento. No hay nada más pavoroso para un autor es que tu libro le pongan otro nombre. Pensemos Copia o Muerte, autor Luis Villarroel. Eso a ti te violentaría, ¿no es cierto? Y eso, yo soy solidario con los autores en cuanto a esos derechos morales, pero ese es
es un problema diferente a la exclusividad respecto al uso del conocimiento, ¿no es cierto? O sea, desde luego yo siento que hay que, digamos, hacerle una cirugía de manera tal de que haya ciertos bienes que indudablemente nosotros encontramos una legitimidad y de otros en que ya tenemos un derecho, por ejemplo, un derecho de autor sin autor, porque en el fondo hoy día el derecho de autor te está protegiendo no al autor, sino que a un empresario que consolida y seguramente globalmente los derechos de muchos autores. Entonces, tenemos que resolver el tema de financiamiento, resolver el tema de reconocimiento, y hay estas alternativas, como vemos, de financiamiento público, pero cuando tú entras al financiamiento público, tú te encuentras con el problema de la independencia. Entonces, cuando tú planteas, bueno, en realidad esto debe ser financiado por el Estado, te encuentras con que, bueno, en un Estado totalitario, claramente la creatividad va a estar sujeta a esa decisión totalitaria. Lo que nos genera de nuevo la necesidad de encontrar una fórmula de financiamiento que, sin dar exclusión, también tenga remuneración. Ahora, y con esto voy terminando porque ya veo a Rafael que me mira con preocupación que me vaya a pasar en mis minutos. Tú te encuentras que muchos modelos de negocios en los cuales no es necesaria la exclusividad, dependen también de terceras partes. Por ejemplo, de las grandes plataformas tecnológicas. Porque tú puedes decir, bueno, deja libre tu conocimiento, pensemos en el derecho de autor, déjalo libre y, de manera tal de que pueda ser distribuido al público, pero quien hace la comercialización, por ejemplo, la plataforma tecnológica, te da a ti una compensación. Pero esa compensación tiene que ser justa. Y eso es también un problema en que tenemos que echarle mano los que nos dedicamos a las políticas públicas para evitar también que hayan terceros que, digamos, le quiten el incentivo al creador para poner con ciertas libertades a sus contenidos. Desde luego, ahora el gran problema es el acceso a los medicamentos para el COVID. Y con esto ya voy terminando. Pero no es solamente un tema de acceso a medicamentos lo que nos preocupa con el COVID. También nos preocupa, por ejemplo, cómo tú logras evitar que por derecho de autor más gente se contagie. Te doy un ejemplo. En las bibliotecas, hoy día todos necesitamos usar bibliotecas porque el mundo sigue funcionando. Todos necesitamos acceso a los centros de investigación, los profesores, los alumnos. Pero si tú mantienes la regla de que la biblioteca no puede digitalizar sus colecciones, a menos que pague adicionalmente para prestar esos libros, tú te encuentras con que las bibliotecas no lo hacen y se expone al público a la necesidad de ir a retirar un libro de la biblioteca. Entonces, esta propuesta que ha hecho la India y Sudáfrica en el Consejo de las TRIP es muy pertinente porque no solamente se enfoca al tema de patentes, sino que hace también referencia al derecho de autor, porque hay múltiples formas en las cuales la pandemia se agrava si tenemos restricciones al acceso al conocimiento. Ahora, en el caso de la propuesta de la India y de Sudáfrica, no se trata de acabar con la propiedad intelectual, sino que básicamente es que para los medicamentos y tecnologías contra el COVID, mientras dure la pandemia y no haya una vacuna que ya haya generalizado su administración, los países no estén sujetos al peligro de que un tercer país los demande por infracción a los ALPIC. O sea, no se trata de modificar toda la propiedad intelectual, sino que es una salvaguardia de que no hayan juicios en esta materia. Pero además de lo que sean las medidas no voluntarias que hagan los gobiernos en términos de generar una libertad forzosa para el uso de ciertos conocimientos, hay en paralelo otra iniciativa que es espectacular, que es la de lo que se conoce como CTAP o COVID Technology Access Pool de la OMS, que es una iniciativa que partió del gobierno de Costa Rica, que justamente que responde a lo que tú decías, que cómo hacemos
hoy día en que la propiedad intelectual genera un encapsulamiento del conocimiento. Entonces tenemos hoy día más de 200 proyectos de vacunas en los cuales se tiene que todo duplicar porque no se comparte el conocimiento. Entonces datos que podrían estar en otro lado solucionando un problema están guardados en un cajón. Entonces el CITAP lo que pide es que los gobiernos den incentivos o mandatos para que cuando se financie una investigación con fondos públicos haya un link que el resultado sea puesto a disposición de los demás y así tomamos y recibimos. Y en eso también te felicito a ti por la resolución que pasamos hoy día en el Congreso, en el que justamente se pide que Chile le pida a la OMS más energía en este proyecto que yo creo que va a solucionar no solamente problemas con relación al COVID, sino que va a generar un nuevo modelo de colaboración. En Corporación Innovarte, la organización que dirijo, hicimos un concurso internacional de microcuentos sobre el COVID y el acceso al conocimiento. Y hay uno espectacular en la cual un anciano le cuenta a su hija cómo fue que gracias a que los laboratorios colaboraron para resolver el problema del COVID trabajando como equipo, después se lograron solucionar el resto de los problemas de la humanidad. Entonces, creo que es el que aprendamos a colaborar y a compartir el conocimiento, ahora por el COVID nos va a permitir solucionar problemas que pensamos que no tienen solución. Muchas gracias, Rafael, por permitirme esta extensión. Muchas gracias, profesor Luis. No sé, doctor Pérez Miranda, doctor Becerra, maestra Carmen, ¿quién gusta hacer el primer comentario? Dos temas, un tema y una pregunta. Respecto a lo que decía Giorgio sobre las posibilidades de innovaciones haciéndose responsable el Estado, tenemos un ejemplo muy claro en México. Tradicionalmente, todos los procesos de evolución inducida de vegetales y animales no eran protegibles por la propiedad intelectual, porque se consideraban que eran procesos esencialmente biológicos. El avance, para mí, más importante en materia de fitogenética fue precisamente el trigo semienano, ¿no? Que no vale la pena repetir todas las ventajas que generó, no solo para México, sino para toda la humanidad. Este avance en materia de fitomejoras nace en un instituto que luego se transformaría en el CIMMYT, fundado por el Estado mexicano con la colaboración de la Fundación Rockefeller, etcétera, etcétera. Es a partir de ahí, ¿no? Y por las inquietudes de los holandeses con los tulipanes, etcétera, etcétera, que comienza a plantearse la posibilidad de un tratado internacional para proteger las nuevas variedades vegetales. Es decir, el avance en materia de fitomejoras más importante de los últimos, del siglo pasado, podríamos decir, se genera sin que haya protección, ¿no? Por temas de propiedad intelectual en esa materia. Ese era un poco el comentario, hablando un poco lo dicho por Giorgio. Lo otro es una pregunta que me gustaría que brevemente, si es posible, nos comente el tema de la licencia obligatoria planteada, impulsada desde la Cámara de Diputados, ¿no?, al Ejecutivo, abierta por el Poder Ejecutivo, no concedida, pero que fue muy importante en materia de fármacos para la hepatitis C. A mí me tocó estudiar ese tema sin conocerlo a Giorgio y sin saber que Luis había tenido algo que ver con eso, pero sí creo que es un tema muy interesante que se vincula con lo que se está planteando ahora en materia de COVID. Eran solamente esos dos comentarios y muchas gracias. Manuel. Gracias, Giorgio, porque
es muy interesante la exposición y sobre todo muy provocativa. En efecto, yo creo que en un seminario como en el que estamos, más que estar analizando las figuras cómo están, uno de los objetivos precisamente es ponerlo en tela de discusión y apuestas. A mí me parece, de acuerdo con lo que mencionas, y haciendo un desarrollo histórico, me parece que las instituciones de la propiedad intelectual en sus dos vertientes, el derecho de autor y la propiedad industrial, fueron creadas en la Edad Media y con características concretas, muy específicas. Una, entre paréntesis, alguna vez con un querido profesor que es experto en derecho romano, me preguntaba si había habido derecho de autor entre los romanos, y en realidad no había. ¿Por qué? Precisamente porque había mecenas. Un sistema de mecenazgos. Ya veo en la antigüedad, me imagino a Aristóteles corriendo por registrar sus ideas. No había, él estaba muy en un paraguas específico en donde había una remuneración. No se preocupaba por buscar que mediante su trabajo, sus ideas, tuviera posibilidades de vivir. Entonces, y por otra parte, imaginémonos en la Edad Media, el tipo de patentes que se encontraban, comparándolo con la situación actual. Y es precisamente a donde voy, es decir, hay un desarrollo tecnológico que hace que se pongan en cuestionamiento las figuras tradicionales de la propiedad intelectual, les digo en sus dos aspectos, derecho de autor y propiedad intelectual. Eso es lo que sucede en este momento precisamente con los derechos de autor en la red. ¿Cómo vamos precisamente en la década de los 90, en un ejercicio que hicimos, alguno de los abogados expertos mexicanos dijo, se murió el derecho de autor, yo me dedico a otra cosa. Y tal parece que es eso. Las respuestas, ahora bien, las respuestas que ha dado el derecho, si nos damos cuenta, y ahí podemos ver dos vertientes que se manifiestan en lo que tú has hablado, Giorgio, y también nuestro amigo Luis. Una vertiente sería, hay una evolución de la propiedad intelectual con una especie de paracaídas, que estamos viendo, por ejemplo, la cuestión de Doha, por ejemplo, que sería una salida, la interpretación que se puede hacer a la propiedad intelectual para adecuarlas a los sistemas internos. Eso sería, digamos, una posibilidad. Ante una situación que precisamente la pandemia nos está poniendo a reflexionar y hemos escuchado precisamente esa idea. Yo mismo la he propuesto en otro momento, en donde sea un organismo internacional que se dedique a financiar la investigación en materia de propiedad industrial, y concretamente en el caso de la vacuna. No es posible de otra manera. Entonces, ahí están las dos vertientes. Una, de carácter, por decirlo de alguna manera, reformista, viendo cómo se ha desarrollado la propiedad intelectual y impulsando esas posibilidades de transformación y de adecuación a las condiciones actuales, en donde nosotros, países que no somos desarrollados, aunque sí tenemos, como a mí me parece en el caso de nuestro país de América Latina, y quiero ser un poco chauvinista, en México tenemos una potencia cultural muy grande, necesitamos en ese sentido buscar vías de acomodo en la propiedad intelectual. Y la otra es definitivamente refundar los conceptos de propiedad intelectual
que yo insisto, no son un traje muy pequeño, fuera de medida, al desarrollo tecnológico que vivimos en este momento. Y esa es parte precisamente quizás del debate. Al final de cuentas, ese es nuestro objetivo, la propiedad intelectual, le diría, para ya aterrizar y terminar, en la propiedad intelectual en su concepto de transformación o la propiedad intelectual con la idea de refundarlo. Y encontrar, por ejemplo, en esta refundación nuevas vías de financiamiento de aspectos que son fundamentales en la sociedad, y no se lo dejemos a la economía, que al final de cuentas eso fue el gran éxito, así entre comillas, que se tuvo con la ronda de Uruguay. Ahí yo creo que los abogados con una tendencia como nosotros perdimos mucho, porque es meter la propiedad intelectual dentro de la dinámica, dentro del razonamiento del comercio internacional. Dos cuestiones. Una es reforma, fijarnos, o bien reformular, refundar otras maneras de financiamiento para la creatividad, con sentido social, por supuesto. Pues, Giorgio, felicidades por tu exposición, a Luis también por sus comentarios. Es muy interesante ver esta posición frente a la propiedad intelectual cuando estamos justamente acostumbrados a hacer análisis de las figuras de las instituciones jurídicas, pues desde el punto de vista de esa naturaleza de monopolios. Y yo quisiera preguntarte, Giorgio, desde todas estas actividades como legislador que has tenido, ¿cuáles han sido tus propuestas o cuál sería tu propuesta si es que no la hubo? ¿Cuál sería tu propuesta concreta para tratar de compensar? Porque yo creo que indiscutiblemente, y tú lo has reconocido como un trabajo, no coincido mucho contigo en el sentido de que pudiéramos decir que es un trabajo como cualquiera otro, que se paga en una sola exhibición y que ya ahí se acaba. No estoy tan de acuerdo, pero finalmente es un trabajo y los autores, sobre todo, e inventores que desarrollan todo ese proceso intelectual deben ser remunerados. ¿Tú crees que si se deja libre el conocimiento, los autores y los inventores serían remunerados de alguna manera? ¿Cuál sería la forma en la que van a subsistir? Porque no podemos ignorar que también comen, que también visten y que tienen necesidades de todo tipo. ¿Cuál sería tu propuesta en ese sentido o cuál es tu perspectiva del libre acceso al conocimiento que no hubiera la propiedad intelectual? Gracias, Giorgio. Gracias. Bueno, también yo quiero agradecer a nuestro ponente y a nuestro comentarista estrella. Bueno, a mí también me deja muy bien, pues muy sorprendida todos los comentarios. Y me quedé pensando un poco en esto que hablabas de las neglected diseases, porque es un tema que se da y que nos afecta mucho o mayormente a los países en vías de desarrollo, ¿no? Yo quería poner el ejemplo del doctor Arturo Sandoval, que es un doctor mexicano que trabaja en la Universidad de Oxford, en el Instituto Jenner, donde se está desarrollando la vacuna del COVID de AstraZeneca. Precisamente, el doctor Arturo Sandoval tiene varios años tratando de sacar una vacuna para el Zika, el chikungunya y el dengue, porque son enfermedades endémicas, pues, de nuestro país y de muchos otros. Pero naturalmente, como no es lo que tú comentabas, es el ejemplo de, no es una enfermedad que sea monetariamente atractiva, pues ellos no tienen el apoyo de AstraZeneca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y pues que ahí está, ¿no? Ahí es un trabajo súper loable. Es más, de hecho, aquí en México, primero se dio el caso de una persona que tenía, me parece que dengue y COVID, las dos al mismo tiempo, antes que la persona que por primera vez tuvo influenza y COVID, ¿no? Y que ya existe la vacuna de la influenza. Entonces, es un problema, se da como, digamos, de muchas maneras, también por decir el hecho de que el doctor Sandoval pues está en la Universidad de Oxford, no está en una universidad mexicana, que si bien colaboran, o sea, dan estos programas de colaboración con varias universidades mexicanas,
pues hablamos también de un tema de fuga de cerebros de los países que tú dices del hemisferio sur, aunque México argumentativamente está en el hemisferio norte, pero no económicamente, ¿no? Geográficamente, pero no económicamente. Y se da este fenómeno pues de migración, pues sí, de fuga de cerebros, ¿no? Porque no se encuentran precisamente las inversiones públicas que se requieren. Y ahorita esto es un tema delicado en nuestro país, yo no sé si lo han seguido, pero es un tema pues, que ahorita estamos pasando por un corte en muchos fideicomisos y que gran parte de ellos tienen que ver con ciencia, con cultura, con arte, con cine, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, yo creo que no podemos contar o no podemos esperar a que el gobierno entienda que se necesita invertir en esto de la forma en que nosotros esperamos o necesitamos, porque eso depende muchísimo de las políticas y de quién esté en el poder y cuál es su agenda, ¿no? De trabajo. Entonces, bueno, dado esto y colgándome un poco del comentario del doctor Becerra, que habla de dos opciones, yo me iría por la otra forma de financiación que necesitamos. Y he explorado mucho justamente el modelo del Reino Unido, de varias universidades del Reino Unido, que tratan con empresas sociales, ¿no? Que las startups que salen de los centros de investigación inician una empresa social, y para que no nos perdamos en traducciones chileno-mexicanas, me refiero a empresas que vuelven a invertir sus ganancias en ellas mismas para hacerse más grandes, y empresas que su objetivo primordial es resolver un problema en la sociedad, no hacer ganancia y no ser súper efectivas, no tener una super ganancia, sino resolver el problema social es el primer objetivo, y de ahí pues se reinvierte el capital para hacer más grande la empresa y que se pueda abarcar mayormente el problema social que se está resolviendo, ¿no? Y bueno, aquí también rescatar algo que me quedé pensando de un comentario de la maestra Carmen Arteaga en nuestro seminario pasado, que también hablamos tangencialmente de un tema parecido con el doctor Manuel de Santes, y la doctora Carmen decía, bueno, es que ya hay como un problema de hecho en nuestro país, de una falta de conocimiento y una falta de protección. Y perdón que estoy parafraseando sus palabras, maestra. Pero sí hay una falta de desconocimiento y hay una falta de, de respeto a la creación ajena, que si bien en algunos casos es necesaria y es importante, pues a nosotros nos falta un poco esta parte de reconocer que no lo puedo usar gratuitamente para yo hacer mercado, ¿no? Es un poco, digamos, hablamos de plagio en concreto, y de plagio que ha hecho pues millonarios a algunas farmacéuticas, por ejemplo, en cuestión de robo de remedios que vienen de conocimientos tradicionales, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces ese sería pues más o menos mi comentario. Me gustaría saber qué opinas o si has visto algo también respecto a las empresas sociales. A mí me parece, dado el modelo que he visto, que da un poco de pie al equilibrio entre ni tanto que proteja, ni tanto que se quede libre, sino que encontrar un camino entre medio que permita que la creación y el conocimiento llegue efectivamente a tener un impacto social. Gracias, Luis. Gracias, Giorgio. Ahora le vamos a pedir que hagan algunos comentarios. Quizá agregar algo respecto a la necesidad de estímulos de ese tipo, que es casi todos los inventos del siglo pasado y gran parte de este siglo, o por lo menos los más importantes, se debieron Einstein, Schrödinger y por un lado, o sea, la teoría de la relatividad, la teoría del átomo, la posibilidad de la descomposición del átomo y el gran invento de la bomba atómica, ¿no? Que amenazó con destruir a la humanidad en la parte de, digamos, de material no vivo, y en la parte, digamos, de la ciencia de la vida, la famosa doble hélice, Watson, Crick, etc.
a ninguno de ellos se les pagó por el sistema de propiedad intelectual. O sea, existe la posibilidad de que se hagan grandes avances, grandes investigaciones. Es más, todos los inventos vinculados a la ciencia de la vida parten de esos 5, 6, 7 avances de las 2 primeras décadas de la posguerra, y que se siguen inventando cosas hasta nuestros días, pero partiendo de ahí, ¿no? Partiendo de ese tipo de investigación. Y la posibilidad de destruir al ser humano o de fabricar energía limpia se basó también en un proyecto financiado por el Estado, ¿no? Pero basado en conocimiento científico no retribuido. Antes de pasar a las preguntas del público, le vamos a pedir que hagan un breve comentario sobre los comentarios realizados. Muchas gracias, Luis. Giorgio tiene la palabra. Esta vez al revés. Primero Luis y después Giorgio. Bueno, la verdad que me gusta el comentario que particularmente ha hecho la doctora María del Carmen Arteaga, porque es digamos, el argumento que uno siempre encuentra desde quien considera que esto es malo, digamos, esto que estamos proponiendo va, ¿me entiendes tú?, en el sentido contrario de la justicia. Y, a ver, en mi posición personal, yo creo que hay que diferenciar lo que es la promoción del acceso a medicamentos de la promoción del acceso a la cultura. Siento que los modelos de financiamiento pueden ser completamente distintos y debe ser completamente distinto, ¿no es cierto? O sea, siento que el rol del Estado es mucho más evidente y necesario en el ámbito del acceso a medicamentos. Ahora, y en el caso del derecho de autor, me parece que lo que se necesita es una reformulación y pensar en un sistema mixto, porque en realidad lo que hoy día tenemos es un derecho de autor que no protege al autor. Entonces, estoy seguro que la doctora estará de acuerdo conmigo que el derecho de autor hoy día no le sirve al autor de a pie, sino que le sirve al 0,001% de los autores que por la calidad de sus obras, pero también por el marketing o porque estaban en el lugar correcto, logran llevarse el premio. Entonces, siento que hay un espacio mucho más fuerte para la delimitación de los usos comerciales, de los no comerciales, y efectivamente generar un sistema de gestión colectiva más eficiente, con menos corrupción. Hay que reforzar el uso de las limitaciones y excepciones, entendiendo que estas son tan importantes como los derechos de autor para que el sistema funcione. O sea, yo no eliminaría el derecho de autor, pero sí generaría con claridad en qué casos opera con exclusión y en qué casos opera con remuneración, y generaría un mejor uso de las limitaciones y excepciones. Dicho eso, tenemos que reconocer también que el derecho de autor no es lo mismo en México que en Estados Unidos, que en Chile o en Uganda. En consecuencia, los problemas que tenemos son muy diferentes, pero en todos tenemos que respetar que responda al bien común, que es lo que buscamos. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con esta idea de las empresas, digamos, sociales, o este compromiso de las farmacéuticas para trabajar o en pos digamos, de un acceso justo, y quería llamarle la atención sobre el caso de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, en la cual tenemos que la universidad es la que desarrolla digamos, las bases para la investigación. AstraZeneca lo toma y tiene un compromiso de no profit durante la pandemia. Pero se acaba de conocer que en el acuerdo que tiene con Fiocruz de Brasil, el compromiso para no profit dura solamente hasta mediados del año
2021. O sea, ahí por junio ya el precio es por profit. Entonces, tenemos un problema serio de poca transparencia que también tenemos que abordar si queremos encontrar soluciones a los verdaderos problemas. Sí, a ver, hay varias preguntas. Primero me preguntaba el profesor Rafael Pérez, preguntaba sobre el caso de hepatitis C. Y la verdad es que acá tuvimos una lucha en la que yo creo soy actor secundario respecto a lo que es Luis. Nosotros pusimos el hombro y el instrumento político para conducir esto a partir del Congreso, pero la vinculación con las organizaciones de pacientes, la especificidad de la solicitud estuvieron todas a cargo de Luis y de Innovarte. Por lo tanto, creo que fuimos un instrumento y Luis podría detallar de mejor manera algo que era de toda justicia, dado que la empresa Gilead, que es la empresa que es titular hoy del Sofosbuvir, que es este medicamento bastante milagroso, nunca, antes de comprar la empresa Pharmasset, nunca se dedicó a la investigación en hepatitis C, ¿no? Simplemente lo que hicieron fue una jugada financiera en la que compran un medicamento con un mayor potencial por su elasticidad de precio y por lo tanto de esa manera suben los precios y se hacen muy, muy millonarios al comercializarla mejor. Y es un ejemplo bien interesante de por qué el fenómeno de las patentes no tiene que ver tanto con la innovación, sino más bien con la extracción del excedente del consumidor a quienes están dependiendo de la vida o la muerte, en el caso de los medicamentos. ¿Ya? Entonces, creo que es un muy buen ejemplo, y nosotros también hacemos mención de con Paula en el libro Copia o Muerte. De hecho, tenemos una imagen gráfica justamente respecto al caso de la hepatitis C y de la movilización de un grupo de pacientes y sus familias asesorados, entre otros, por Luis para poder salir adelante y la presión política que pusimos. Respecto a como este análisis de si reformar o refundar las formas de financiamiento, yo al menos, o sea, yo soy de la idea de que la pregunta no es cuándo va a ocurrir una reforma, o sea, perdón, si es que va o no a ocurrir algún momento en el que se va a entender de manera distinta el conocimiento, sino que la pregunta es cuándo. Yo no tengo dudas que de aquí a 100 años más se va a ver como un absurdo la idea de la propiedad intelectual. No tengo muchas dudas respecto a eso. No me cuesta pensar un mundo tan distópico como para que todos los avances tecnológicos que hoy día y que podamos llegar a tener de aquí a 100 años estén bajo los mecanismos de privatización que existen hoy día, sobre todo por el elemento de la inteligencia artificial. Piensen ustedes que la capacidad creativa que están teniendo hoy día los algoritmos son espeluznantes, o sea, dan escalofríos. La capacidad de escribir guiones, de componer música, de hacer retratos, de hacer diseños gráficos, todo a partir de inteligencia artificial. Es una cuestión bastante difícil de comprender y esto puede llegar incluso a los alcances científicos y médicos también de cómo la inteligencia artificial puede advertir soluciones simuladas que pueden ser mejores que las soluciones actuales. Y la pregunta es, bueno, ¿quién tiene la patente? ¿A nombre de quién le inscribe? ¿A nombre del que redactó el software? ¿A nombre de la máquina? No, va a ser bien complicado y creo que nos vamos a enfrentar a un absurdo cada vez más absurdo en términos de acceso y por lo tanto va a requerirse de un nuevo pacto global en materia que deje atrás el legado del TRIPS o del ACT, ¿no? Y creo que ese momento lamentablemente no va a ser por un tema humanitario, sino que va a ser porque Estados Unidos va a perder la hegemonía frente a China, porque se va a dar vuelta la tortilla y porque va a ser China que hoy día ya inscribe el 50% de las patentes según la OMPI al año. Claro, quizás no todas tengan la misma utilidad que tienen algunas estadounidenses o también de Europa, pero China ya está inscribiendo el 50% de las patentes. Y pensemos que Latinoamérica, Caribe y África inscriben menos del 1%. Por lo tanto, la pregunta es para nuestros países, ¿dónde está la luz
por así decirlo, de oportunidades de desarrollo, o vamos a estar sometidos a todo ese espectro de conocimiento y al acceso a todo ese mundo por conocer solamente a través del pago de un precio monopólico. Yo creo que nos tenemos que revelar frente a eso. Ahora, ¿cómo evitar la discrecionalidad del Estado en cuanto a los financiamientos? Insisto, voy a recomendar este paper de Dean Baker, de Yaya y de Stiglitz, que se llama Innovation, Intellectual Property and Development, a Better Set of Approaches for the 21st Century. Yo creo que ahí hay hartas aproximaciones distintas a las actuales. De hecho, hay financiamiento directo o financiamiento indirecto, hay financiamiento por premios, y creo que hay una modalidad muy grande para poder otorgar esto adicional, que es lo que decía la profesora Carmen, que no es solamente un pago de sueldo fijo, sino que tiene que ver con la motivación de alcanzar algo, de ser reconocido. Y eso tiene una matriz intrínseca que es el reconocimiento, el prestigio, la pasión por aquello que se descubre, y otro que es más de índole extrínseco, que es financiero, que es también la motivación que genera el dinero y que no podemos escapar a esa pulsión humana, ¿no? Desconocerla sería absurdo. Entonces, también existen modelos alternativos que no secuestran la fórmula del conocimiento como manera de extraer premio, sino que hay fórmulas alternativas desde deducciones de impuestos hasta financiamiento directo por selección, o también premios por descubrimiento o creación que no dependan, como lo que decía antes Luis, de la privatización. Y para acercarme a la última pregunta, respecto a esto mismo, yo creo que nunca va a haber un modelo perfecto de financiamiento para la creatividad, porque siempre van a haber ámbitos de discrecionalidad. ¿A quién financió? ¿Cuáles fueron los criterios para el fondo concursable de la creatividad? ¿Cuánto fue el premio? ¿Fue suficiente o no fue suficiente? Yo creo que cualquier modelo de financiamiento va a tener déficit. Insisto en la pregunta de la carga de la prueba. ¿Qué problema es peor? ¿Ese problema o el que tenemos hoy día del acceso y que gente muere por no tener acceso a esos conocimientos? Que gente no tiene acceso a, no sé, los videos para poder aprender lenguaje y para poder aprender los idiomas, o qué sé yo, hoy día está todo en YouTube, pero imaginemos en las restricciones del acceso hoy versus los problemas que existirían en un sistema de financiamiento descentralizado. Yo me imagino algo parecido a lo de las universidades para no estar bajo regímenes autoritarios, que las universidades la gracia que tienen es que están integrados y gobernados por órganos colegiados que no buscan ni la maximización de utilidades por un lado, ni tampoco pueden ser corrompidos por un gobierno ni direccionados por un gobierno. Son órganos de pares colegiados por la búsqueda del conocimiento. Y eso a mí me parece que una red descentralizada de esas naturalezas, de esas características, puede dar mejores garantías que las de hoy, que son intereses corporativos los que finalmente terminan rigiendo la transferencia tecnológica. Y yo prefiero confiar en los órganos colegiados que tienen como interés la pasión por el conocimiento. Y a mí me pasa mucho con gente que se dedica, por ejemplo, al ámbito musical, al ámbito de la actuación, y yo les hago una pregunta. Yo les pregunto a ellos y a ellas si es que viven solo del derecho de autor. Y nunca me ha tocado conocer a alguien que me haya respondido que sí. He conocido un par de personas que me dicen que su fuente primaria de ingresos es el derecho de autor, pero estamos hablando de las 3 o 4 personas más conocidas o con más reproducciones en Spotify o con mayor cantidad de libros vendidos en la historia de Chile. Pero ¿cuántas personas ustedes conocen que vivan o solo del derecho de autor o mayoritariamente que su fuente de ingresos sea el derecho de autor? Yo me atrevo a deducir que no se pueden contar con más dedos que una mano. Porque la gente vive de otras cosas. La gente que crea enseña, la gente que crea hace consultorías o asesoría, la gente que crea performa sus artes, por ejemplo, de actoría, les pagan por su trabajo, no por la renta del capital cognitivo que se constituye la mercancía. Por lo tanto, el derecho de autor es un complemento y ha servido para poner a todos los artistas y las artistas, y también a científicos y científicas, en la primera línea de la defensa corporativa por una victoria pírrica, que es el derecho de autor, que no ha cumplido la promesa que tenía desde los tiempos de la Revolución Francesa
como esta idea de que la autonomía del arte se iba a conseguir por el derecho de autor. La verdad es que no lo ha conseguido, es una promesa falsa. Y por lo tanto, hoy día también artistas se ven sometidos y sometidas a tener que crear, ya no es a un mecena, pero sí es a donde está el nicho de mercado. Entonces no existe tal cosa como la autonomía del arte y como que la gente va a vivir del derecho de autor. No ocurre, salvo en la crema de la crema del 0,1% o menos de quienes están en esta competencia, por así decirlo, meritocrática por las reproducciones. Y en ese sentido, cuando yo le pregunto a los artistas que no tienen mayoritariamente ingresos por derecho de autor, que les llegará un cheque mensual a lo más de 100.000 pesos, estamos hablando de, no sé, $150, $250, que sin duda ayuda y sirve, pero que no viven de eso, la pregunta es ¿cuánto gastas en toda tu vida en aquellas cosas que están siendo prohibitivas? Y les digo, sobre todo a los que han tenido enfermedades, les digo, ¿sabes cuánto más pagaste por ese tratamiento o por el tratamiento de tu madre o de tu padre del cáncer? ¿Sabes cuánta plata extra se pagó? Se pagó lo que te pagarían durante 40 años de tu derecho de autor y tu cheque mensual. Por lo tanto, haz el ejercicio utilitario, tú, artista, tú, científico o científica. ¿Cuánto estás ganando con la propiedad intelectual en serio? ¿Y cuánto estás perdiendo? Porque si tú accedes a ese cheque mensual, con las consecuencias que eso trae a tu audiencia, porque le restringes a tu audiencia o a potenciales pacientes el que accedan a esa tecnología o a esa creación, bueno, ¿cuánto ganarías si es que tú tuvieras acceso a todas las creaciones del mundo? Ponlo en una balanza. Y creo que ahí se pone en perspectiva recién lo que significa y lo que está en disputa, ¿no? Cuando tú pones en balanza lo que supuestamente el sistema te asigna a ti como tu propiedad versus la posibilidad de poder acceder a lo que hoy día es propietario de todo el resto del mundo. Y creo que ahí no hay espacio para que alguien pueda sentir que su propiedad es más grande que el acceso y el mundo por poder acceder de aquello que está limitado en su acceso a esta misma persona. Y como modelo de financiamiento base, yo creo que hay que financiar el tiempo. Por eso soy activista también por la renta básica universal. Porque creo que la renta básica universal, sin ser suficiente, es un piso básico de posibilidad de darnos el tiempo y tomar los riesgos para crear. Hoy día mucha gente no puede dedicarle tiempo a la creatividad, ni a la investigación, ni a la curiosidad, porque tienen que tomar el primer trabajo que les consume todo su tiempo. Tienen que vender, obviamente, su fuerza de trabajo para poder llevarle el alimento a su familia. Pero si pudieran tener una renta básica, la pensarían 2 veces y podrían dedicar otro tipo de cosas. Y por eso creo que la renta básica universal como piso, con complementos estatales, nacionales y también, por supuesto, internacionales, a través de sistemas descentralizados como las universidades, son mecanismos que combinan financiamiento directo, financiamiento con premios, financiamiento base para todas las personas del planeta con la renta básica universal, y que esta renta básica universal, ¿cómo se financia? Con los aumentos de productividad ridículamente grandes que se han obtenido a partir del conocimiento general y el conocimiento colectivo, ¿no? La productividad que se ha adquirido con las nuevas tecnologías, que son nada más ni nada menos que conocimiento universal que se ha venido acumulando, son inimaginables. Y creo que ahí está la principal fuente de riqueza que hoy día se concentra en pocas empresas y que podría ser democratizado a través de estos distintos elementos, además de democratizar el acceso a estos productos. Muchas gracias, Giorgio. Le vamos a pasar la dirección para preguntas a Ana. Antes quisiera preguntarte, haciendo uso de lo expuesto por ti hasta ahora, si nos autorizas a que distribuyamos con los que participan de este seminario de tu libro sin retribución. Está abierto, lo pueden descargar gratuitamente en copiamuerte.org. Es Creative Commons. Lo pueden vender si quieren y no les voy a perseguir ningún derecho. Muchas gracias. Ana. Gracias, doctor. Bueno, sigo invitando a la audiencia para que planteen preguntas al ponente por medio del chat que tenemos en Facebook Live y ahorita le pasamos la palabra. Tengo una pregunta que viene del
del chat y nos preguntan si hay en Chile laboratorios trabajando para la vacuna COVID-19, que cómo les ha ido en específico con este tema, ¿no? De protección de propiedad intelectual y si hay investigadores trabajando en ello. Y por otro lado, Giorgio, si me permites como sacudir un poco el debate, yo me pregunto también mucho de qué nos sirve, por ejemplo, el acceso abierto de un medicamento a una persona como yo, que soy abogada y que no entiendo nada de química, ¿no? Y entonces a mí no me serviría y creo que es como echar agua sobre el asfalto el tener ese acceso abierto. Yo, y me gustaría saber aquí tu opinión, que soy más de la idea que el acceso abierto tiene que ser una mutua colaboración, ¿no? O sea, si yo te voy a dar conocimiento gratuitamente es porque va a caer o va a caer en una plantita que va a crecer, no porque la estoy echando al asfalto, ¿no? Y se da más claramente con este tipo de protección de propiedad industrial que tiene que ver específicamente con, pues sí, con fármacos, con medicamentos, y pues en general inventos que no toda la población va a entender más que un experto, ¿no? Y que un experto es el que va a poder aprovecharlo y ponerlo a trabajar, porque al final de cuentas eso es, me imagino, pues lo que buscamos todos, que se aproveche, ¿no? Que sí tenga un impacto, porque tampoco nos sirve de nada tener cosas en un museo y que estén abiertas al público, si el público, ¿qué va a hacer con ellas, no? O sea, pues saber que eso existe y ya está. Entonces, también hablando en concreto de derechos de autor, ¿qué opinas tú o qué opinión tienes de un modelo como el de YouTube, donde ahora pues hay muchos, y se da el tema, no quiero llamarles youtubers, pero también como creadores de contenido que están pudiendo de alguna forma explotar su creación sin tener necesidad de ir a registrar sus derechos a ningún lado, pero porque ya sabemos que el derecho de autor funciona así, en cuanto se plasma en un formato, uno tiene protegido el derecho de autor. Y YouTube y también Spotify funcionan con pues digamos un modelo de negocio en el que uno sube gratuitamente su trabajo, el trabajo se distribuye gratuitamente a todo mundo y sin embargo cada reproducción sí me trae una retribución económica, ¿no? O sea, hay canales de YouTube que les llaman cash cows y ese es un modelo que pues ha podido ayudar a que se generen más contenidos muy diversos. Entonces, bueno, por ahí va un poquito la provocación. Le paso el uso de la palabra a la maestra Carmen. Gracias, Ana. Y es nada más por la mención que decía Luis Villarroel de que se consideraba malo lo que no estuviera acorde con el sistema. No, Luis, yo quiero aclarar eso. Yo no digo que sea malo, al contrario, yo creo que estos espacios de discusión de ideas donde no necesariamente todos coincidimos es bastante enriquecedor escuchar otras opiniones, otras posiciones, otras posturas respecto de un tema en particular me parece de lo más valioso. No lo considero malo, no lo considero malo. Me parece difícil todavía encontrar un esquema. Yo estoy muy clara que lo que ustedes también buscan es en esos argumentos la justicia, ¿no? Que verdaderamente llegara a los autores, a los creadores, la remuneración que corresponde. Yo creo que en eso coincidimos todos y es cierto, no podemos también desconocer que hasta ahorita tal vez los esquemas de protección que tenemos no han sido lo suficiente. ¿Cuáles son los que tenemos que crear? ¿En cuáles tendríamos que trabajar? La tarea no la veo fácil, está bastante complicado y máxime con todo lo que las circunstancias, no de nuestros países, del mundo en general, donde la propiedad intelectual, efectivamente, al formar parte de ciertos tratados, pues en lugar de flexibilizarse, se va reforzando. Los derechos exclusivos, los monopolios de explotación cada vez están siendo reforzados. Esa es una política que hemos visto en las últimas décadas. Eso nada más quisiera dejar apuntado porque me cuesta trabajo, pero sin embargo yo creo que debe haber esa disposición al trabajo para construir probablemente instituciones más flexibles o nuevas, no lo sé. La verdad es que no lo sé, por eso no me atrevo a pensar, pero de ninguna manera pienso que sea malo. Y lo último, nada más respecto a lo que decía Giorgio, porque me llama mucho la atención el pensar en un mundo sin propiedad intelectual en términos generales,
sobre todo cuando los países como los nuestros, que estamos en vías de desarrollo todavía desde mucho tiempo y que, bueno, tal vez es hasta una aspiración que tengamos una oportunidad en el desarrollo tecnológico de sobresalir, de resolver nuestros problemas. Entonces, en un esquema de propiedad intelectual donde todo es libre, entonces, ¿de qué podríamos valernos? Esto en lo que ustedes han profundizado más, nos daría la oportunidad como países de despegar, de aspirar a ser potencias tecnológicas, o abandonamos el tema de tecnología que sería para todos. Muchas gracias. ¿Por dónde parto? A ver, primero, ¿cómo nos ha ido en Chile con la vacuna del COVID? La verdad es que justo hoy día estábamos discutiendo eso en una sesión antes de ingresar acá. Hay en este momento 3 principios de posibles convenios para poder tener acceso a la vacuna, y hay equipos chilenos investigando con investigadores de laboratorios extranjeros. Acá en Chile no tenemos la capacidad instalada ni para descubrir la vacuna, ni para lo que no tenemos capacidad instalada es para producción de vacunas. No hay en Chile un laboratorio que pueda producir vacunas, y eso es una falencia en términos de nuestras capacidades industriales, ¿no? En términos, y creo que hoy día ha quedado muy de manifiesto la vulnerabilidad que eso supone frente a los riesgos de una pandemia como esta. Entonces, lo que se está tratando de conseguir ahí son ensayos clínicos con ciertos laboratorios bajo condiciones con las que yo no estoy muy de acuerdo, porque restringe los derechos del paciente para reclamar si es que hay daños respecto a estos ensayos, lamentablemente. Pero eso es lo que hay hasta ahora, son ensayos clínicos con compromisos de venta por 20 millones de dosis de vacuna para cuando se tengan estas pruebas que ya están en fase 3 y que están con varios ensayos clínicos en algunas ciudades, con convenios con universidades e investigadores de acá. Así que no sé la verdad, no tengo más antecedentes como del ámbito como tan específico de cómo va, pero hasta ahora lo que sí nos hemos preocupado, con Luis también, es de poder tener los mecanismos para, y sobre todo los mecanismos políticos e institucionales para que este tratamiento, vacuna, sea gratuito, y que Chile, en el caso que los laboratorios quieran generar un cobro muy alto, tengamos las herramientas a disposición para ocupar las licencias obligatorias en el caso que así se pueda hacer. Yo creo que el problema va a ser previo, el problema va a ser que va a haber escasez real antes que escasez artificial por el ámbito de las patentes, ¿no? Va a haber escasez de vacunas físicas, y ese problema va a ser más difícil de resolver que el problema que es posterior, que es cuando el ámbito más jurídico, legal, de la restricción ficticia, por así decirlo, de la demanda, perdón, de la oferta, es la que te impide acceder. Y respecto a la otra pregunta que hacía Ana respecto a los modelos nuevos, por ejemplo el de YouTube, el modelo de YouTube es súper interesante, pero detrás del modelo de YouTube uno dice, bueno, ¿quién paga? ¿Quién paga? Y una forma de verlo es que pagan los que hacen publicidad. Otra forma de verlo es que pagamos cada una y cada uno de nosotros al entregarle todo nuestro historial de consumo y nuestras preferencias, nuestro perfilamiento psicológico a las plataformas. Que eso quizás hoy día no está contabilizado, no lo tenemos contabilizado, pero al final la forma en la que estas plataformas son financiadas es por una publicidad que nunca antes fue tan micro-targeteada como la de hoy. ¿Ya? Nunca antes fue tan micro-targeteada como la de hoy. Y esa información se la damos nosotros a la plataforma, y no de otra forma. Por lo tanto, somos nosotros de alguna manera los que, con nuestra privacidad, con nuestra navegación, financiamos la plataforma. La pregunta es si es que hay un punto de equilibrio, si es que hoy día nos parece súper justo, por lo que tenemos acceso, que nos pongan un poco de publicidad. La pregunta es si es que al día de mañana, cuando las democracias están en juego y cuando, por ejemplo, saben perfectamente qué decirte para que cambies tu votación, porque lo tienen investigado, como se vio en Cambridge Analytica u otras cosas, cuando ese tipo de teclas hacen vulnerar lo que creemos es libre albedrío y se afectan los procesos democráticos, en lo que Yuval Noah Harari llama el fin del liberalismo, cuando se termina la idea
de que nosotros somos libres para decidir y hay un algoritmo que es capaz de predecir con mucha facilidad cómo nos vamos a mover con ciertos impulsos, ¿no? Nos muestran este color y vamos a hacer tal cosa, nos muestran este otro color y vamos a hacer esta otra cosa. Eso se está empezando a desarrollar, bueno, con animales, sin duda, eso ya está, con los ratones ya está demostrado, pero ahora con humanos, estos impulsos que hacen que nosotros podamos tener comportamientos distintos, y eso es súper peligroso para la democracia. Y ahí nos vamos a preguntar, ¿valió la pena? ¿Fue un precio justo el que pagamos con nuestros datos para que secuestren la democracia y tengamos un sistema que ya no se funda en los principios liberales de el liderazgo humano? Entonces creo que ahí hay algo interesante. Y lo otro interesante, además de YouTube, pero el fenómeno youtuber, el fenómeno de la red social hoy día, de la creatividad, pensemos en TikTok, que no sé si todas o todos tendrán acceso a conocer lo que es el TikTok, pero el TikTok se basa principalmente en la copia. Alguien crea un audio, alguien crea cualquier cosa, y la gracia de TikTok, una coreografía o cualquier cosa, la gracia de TikTok es copiar. La gracia de TikTok es agarrar ese audio, es agarrar esa coreografía y hacer tu versión. Por lo tanto, es súper interesante porque las y los mejores TikTokers hoy, los que más plata ganan por los auspicios, por las marcas, etcétera, no son los más creativos necesariamente, sino que son los que mejor copian, los que saben mejor qué copiar. Y por lo tanto, es interesante, ¿no? La creatividad basada en la copia. Por eso, cuando Carmen pregunta, ¿se imaginan un lugar o una forma de darle sentido a la vida como más a las ambiciones de pertenencia, sin que exista el reconocimiento de la propiedad intelectual? Yo creo que siempre va a haber algo de la autoría, nos va a costar mucho dejarla, creo que se va a ir diluyendo, porque va a ser, como en TikTok, cada vez más evidente que son creaciones colectivas. Los memes son un poco eso. Los memes, nadie se puede atribuir un meme, son expresiones culturales colectivas que se anclan, no porque una persona los ponga, sino por el significado que le da un colectivo a ese contenido. Y creo que eso va a ir quitando un poco de presión en lo individual de la creación, pero sin duda creo que el ámbito patrimonial es algo que podemos modificar. Es cosa de que pensemos de que nos quitemos los anteojos de la cultura occidental que ha predominado en los últimos, ni siquiera 100 años, sino que en los últimos 30 años. Pensar que las primeras editoriales que hubo en Chile, ¿qué es lo que hicieron? Trajeron textos de afuera y los copiaron. No fueron creaciones propias. No, las primeras editoriales se fundaron en la copia. El Museo de Bellas Artes, que está ahí cruzando el río Mapocho, de aquí lo veo, el Museo de Bellas Artes chileno fue primero el Museo de la Copia. Todas las obras que estuvo acá, toda la forma que tuvo Chile de acceder a la cultura global, universal, fueron réplicas, cuadros réplica, monumentos réplica. Fue la forma que los países pobres tuvimos de aprender cultura. Fue la forma en que nosotros pudimos conocer lo que significaba la cultura que estaban aprendiendo los países ricos. Entonces creo que sí, va a costar, pero yo me imagino sin duda un mundo en el que pasemos a valorar el trabajo y no la mercancía intelectual, en que pasemos a pensar más en el acceso y su justicia antes que la concentración económica y las restricciones de las libertades de las personas. Y creo que eso obviamente que es agenda política, en el sentido no partidista, en el sentido de las utopías. Y creo que en la copia, como lo dice Mercedes Bunz en su libro, hay una utopía en la copia. Y creo que hay que perseguirla, o al menos yo estoy disponible para perseguirla. Gracias. Quetzali de la Concha de la Maestra tiene una pregunta que va a realizar de viva voz. Adelante, Quetzali. Muchísimas gracias, doctora Ana, y bueno, muy buenas noches. La verdad es que entré un poco tarde, pero ha sido sumamente interesante. Y en realidad mi pregunta, para contextualizar un poco la duda, mi experiencia principal es en el ámbito editorial. Conozco más de, 3,000 autores comerciales. Puedo decir que muchos de ellos viven 100% de su trabajo, no tanto como autor de un solo libro como unidad, sino como creativos, porque claro que ciertas horas se dedican a lo mismo escribir un guión que escribir
o un artículo, o escribir un libro, o hacer una traducción. Entonces, es un trabajo diversificado, pero que tiene como eje común la creatividad, que definitivamente es la virtud que acompaña al que denominamos o conocemos como autor. Y de hecho, bueno, actualmente y en gobiernos o sexenios anteriores, he visto un fenómeno muy, muy interesante, que es a veces el autor que tiene una opinión contraria o que está totalmente al gobierno en turno, vende muchísimas copias. ¿Por qué? Porque alimenta este debate público a través también de lo que es el derecho a la información, y entonces el propio mercado le solventa el que pueda vivir de hacer este tipo de investigaciones o de expresar este tipo de opiniones. De ahí mi duda, si el autor dependiera totalmente, que estoy de acuerdo, a ver, el derecho a la cultura y a la información son garantías reconocidas en nuestra Constitución. Por lo tanto, son obligaciones del Estado como parte de sus políticas públicas, deben solventar estas necesidades. Entonces, pensando en esa línea, si tuviéramos un modelo como el que has planteado, en el que sea mejor un financiamiento o sea mejor como otro tipo de procesos o sea de otra manera que se solvente, pero no a través de la propiedad en sí misma conforme a las reglas del mercado capitalista, no entraríamos en un riesgo de censura. Eso a mí es algo que me preocupa. Y si me permites nada más recopilar otra pregunta que viene del público, nos pregunta que si las propuestas que nos has presentado, bueno, han sido trasladadas al sistema parlamentario en Chile, y que si han encontrado alguna, bueno, que si los grandes monopolios han permitido que se cambie o que se han encontrado como barreras con ellos. Bueno, eso lo dejamos por ahí ya para... Voy a tratar de ser más breve que antes, porque nos va quedando poquito tiempo, pero es muy buena la pregunta de Quetzali. Me traté de referir un poco a eso porque creo que hay modelos de financiamiento que no dependen de la censura. Por ejemplo, voy a pensar no en el derecho de autor, sino en el tema de la investigación. Uno de los mecanismos de financiamiento es que sea descentralizado, pero de financiamiento indirecto. Quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, una empresa de ciencia y tecnología, inviertes en I+D, el Estado no te reconoce solo lo que invertiste, sino, por ejemplo, el doble y te lo descuenta de impuestos. Eso podría ser entendido como un subsidio, pero no tiene ningún requisito, no es un financiamiento directo donde alguien te censura, sino que te reconocen el derecho que tú tienes a descontar de tu planilla de impuestos si es que inviertes libremente en lo que tú quisieras en materia de ciencia, con algún parámetro, no puedes decir que está inventando ciencia, sino que se invierte en ciencia. Y creo que algo en el ámbito creativo artístico es distinto. Creo que se dan dinámicas distintas, pero también pueden haber modelos alternativos que tengan que ver con la reducción de impuestos, con la opción de subsidio, y yo al menos, insisto, creo que el piso básico para que la gente pueda dedicarle tiempo a esto es la renta básica universal. Entonces, renta básica universal no admite censura, ¿no? Todas las personas tienen derecho a eso, y como tú bien lo decías, Quetzali, la mayoría de las personas que se dedican 100% a ser autores o autoras es porque tienen trabajos creativos, pero que no dependen necesariamente del derecho de autor, sino que de obras asociadas distintas. No sé, yo tengo amigos que son guionistas y que trabajan para un estudio de televisión y les pagan un sueldo mensual. Su trabajo es creativo, pero no es su sueldo derivado del derecho de autor, sino de una empresa que les paga por su tiempo. Entonces, yo entiendo que la creatividad es un ámbito muy difícil. Yo no tengo la respuesta, yo planteo preguntas incómodas, porque incluso en el modelo más, como que se me puede ocurrir, más imperfecto que pueda haber de financiamiento alternativo, creo que vamos a estar en un mejor escenario que hoy, donde el 99% de los artistas y las artistas no se ven remunerados por esto, donde no son necesariamente, o sea, no significativamente, no viven de esto, están precarizados, no tienen sueldo suficiente y en general viven de manera muy inestable. Las personas que se dedican a la ciencia están financiadas a través de las universidades, en general por contratos o por concursos, pero no son, por lo tanto, las patentes los que les dan el sustento para vivir.
sino que son los emprendimientos donde está el capital para la fase 2 y fase 3, y al final eso es lo que financia las patentes. La patente no financia la investigación base. La patente lo que financia es la investigación fase 2, investigación fase 3, o la compra, para que algunos pocos que le pegaron, en Chile decimos el palo al gato, cuando le achuntas algo muy difícil. Está bien feo ese dicho, en verdad, pero es muy popular, el palo al gato. Cuando le pega el palo al gato, hay muy poquitos que sí sirven esos emprendimientos para hacerse muy multimillonarios. ¿A costa de qué? De los altos precios de medicamentos y gente que eventualmente puede afectar su salud o morir. Entonces, si a mí me preguntas, cualquier mecanismo que logremos idear y consensuar para un financiamiento que permita dedicar tiempo a la creatividad, yo creo que va a ser mejor que lo que tenemos ahora. Pensemos que ¿cómo aparecieron todas las grandes creaciones de la época del Renacimiento en materia artística? Era porque había gente que pagaba, que les pagaba para que se dedicaran a eso, para que dedicaran su tiempo a eso. Mecenas, no sé, gente de reyes, etcétera, el Vaticano. Les pagaban para que se dedicaran a eso. Y no fue porque tenían derecho a autor que les apareció una motivación. Es porque tenían tiempo. Y yo creo que la gente talentosa, la gente que tiene estos dones magníficos para tanto la curiosidad científica como para la expresión artística, tenemos que financiarles su tiempo. Tenemos que pagarles para que puedan desarrollarlo. Y creo que esa es como un cambio de paradigma que deberíamos realizar y que a mí me encantaría que tuviéramos el espacio de debate para hacerlo, porque en general este tipo de cuestionamientos están bastante censurados por una autorreacción de temor, ¿no? Una especie de conservadurismo de quien hoy día tiene un cheque de $100 al mes por derecho de autor y dice, yo no quiero que me lo quiten, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿cuánto podría ser algo imaginariamente distinto? Algo que nos podamos imaginar que no depende de eso, sino que, o sea, no depende de ese cheque, sino que explora opciones mucho mejores incluso para las y los creadores de hoy. Muchas gracias. ¿Tendrás un último comentario, Giorgio, sobre cómo han sido recibidas estas ideas? Sí, esto es muy impopular. Esto no es algo que... O sea, a mí mi gente de mi equipo, gente de mi partido, cuando yo empecé a investigar esto y dije, tengo un libro que se llama Copia o Muerte y que en síntesis cuestiona fuertemente la propiedad intelectual, me dijeron, no lo publiques, porque es algo impopular, porque no se entiende a la primera, pero yo creo que es de aquellas luchas que valen mucho la pena, al menos cuestionarlo para, en el peor de los casos, conseguir un mejor equilibrio del que tenemos hoy día. Pero yo al menos aspiro a algo mucho más profundo. Creo que es muy difícil plantear cuestiones de equilibrio cuando son dilemas que a mí al menos me cruzan éticamente, como ¿cuál es un equilibrio en la pena de muerte? No sé, yo estoy en contra de la pena de muerte, ¿no? Yo no creo en la pena de muerte. Alguien me podría decir el aborto, yo estoy a favor del aborto, no estoy a medias a favor del aborto, no estoy a favor del aborto. Entonces, creo que en este caso es algo parecido, porque como les decía al principio, para mí es una condena a muerte a las personas que se enferman el que con conocimiento existente los estados ocupen el monopolio de la fuerza y el monopolio económico, o sea, las sanciones económicas para que esas personas enfermas no puedan acceder a un medicamento alternativo producido a su costo marginal. Eso para mí es igual de violento que una pena de muerte. Y por lo tanto creo que, porque gente se muere, no es un sentido figurado, es gente que no logra sobrevivir. Y creo que si es que lo ponemos en esos términos, aterriza de mejor manera y ahí llega de manera mucho más sensible. Tú me preguntabas, Ana, cuando se toca el tema de medicamentos, en general la gente es muy empática y la gente dice sí, de todas maneras. Pero a pesar de que los fundamentos, la expresión final de la patente sea muy distinta a la del derecho de autor, el fundamento base es similar, ¿ya? El fundamento base es similar. Y por lo tanto creo que ahí hay una contradicción con la que hoy tienen que vivir aquellas personas que creen que los medicamentos no tienen que tener patentes, pero que sí quieren sus derechos de autor. Y es un tema a resolver. Así que yo espero que lo podamos resolver y creo que estos espacios como el que ustedes proveen
de conversación ayuda a encontrar luces respecto a esto. Muchas gracias. Doctor Pérez Miranda, No, solo iba a decir que en una próxima sesión podríamos discutir si no se puede pensar en dos tipos de legislaciones paralelas, uno que proteja los derechos de autor, o sea, que proteja a las empresas que financian las autorías, y otro que proteja a los autores respecto a las empresas. Y lo mismo podríamos decir de los inventores respecto, digamos, a las grandes empresas que financian. Visto de esa perspectiva, es decir, que el derecho de autor y el derecho de las creaciones intelectuales sea una especie de derecho similar a lo que sería la protección del consumidor, en este caso la protección del creador. Yo creo que gran parte del fenómeno que se da en lo que tú dices y en lo que te cuestionan y en lo que te cuestionamos es se necesita estímulos para que se financie la creación. Y eso pasa, siempre fue el derecho de autor, el derecho del editor, no fue el derecho del autor, fue el derecho del editor. Pero el tema es cómo protegemos a los autores respecto a los editores, sobre todo en las primeras etapas de los autores, cuando todavía no tienen una valía mercantil como para poder disputar con el editor, ¿no?, sus instrumentos. Es decir, el derecho de autor no le sirve al actor Nobel, le sirve al actor consagrado, ¿no? Pero digo, habría que diversificar, lo mismo decir, bueno, el 90% de los derechos de autor lo cobran Microsoft y las grandes empresas de cómputo. Entonces, cuando hablemos de derecho de autor, separemos. En patentes separemos laboratorio, es decir, diversifiquemos. Lo extraño, Rafael, disculpa que te interrumpa, lo extraño es que no hay muchos estudios que lleguen a darnos los elementos suficientes para evaluar de manera utilitarista, como se fundó el sistema, si es que hoy nos conviene o no este sistema. Entonces, no podemos siquiera hacer la evaluación porque no tenemos los elementos. No sé si me entiende. Y creo que ahí hay un paso que, por ejemplo, en medicamentos se ha dado mucho. Yo estuve con Luis, estuve con James Love en la OMPI, para que se transparenten los costos de investigación de los medicamentos, para que sea saber si eso de que, bueno, invirtieron mucho, por lo tanto se merecen la patente, se pueda dilucidar cuánto es la ratio entre I+D versus utilidades. Eso es desconocido. Por lo tanto, no tenemos ni cómo evaluarlo. Así es. Bueno, pues agradecerles muchísimo tanto a nuestro ponente principal, Giorgio Jackson, como a nuestro comentarista estrella, Luis Villarroel, y a los que nos acompañaron en esta sesión. Nos dejas muchos temas para pensar y muchísimas gracias por compartir tu trabajo y tu libro, tu exposición, tus ideas con nosotros. Y los esperamos en la siguiente sesión de noviembre, que será sobre derechos de autor en el arte callejero, el ACA Graffiti, para que no se la pierdan.